¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Son las 21:01 y estoy abriendo la página de la Dirección de Meteorología para actualizar temperatura. En este momento, 22 grados. Esto va a bajar a 18, como les estaba contando Javier hace un ratito. Y vamos a tener el resto de la semana con bastante calor. El lunes que viene, 36 grados. Así que esto se está ajustando para arriba en los próximos días. Y quiero compartir con ustedes, por supuesto, la invitación del Banco Atlas a que se digitalicen para poder hacer esos trabajos desde la casa, desde la comodidad del hogar, sin salir, mientras estemos en la cuarentena, o con comodidad puramente cuando esto se supere. Bajas el home banking a tu computadora o a tu teléfono del Atlas móvil y ya tenés todo el banco a tu disposición aquí, sin problema. Vamos a ir al tuit de Julio Mazzoleni, situación de hoy, el informe del ministro de Salud. A ver, procesamos 306 muestras, todas negativas, 6 internados, resto en aislamiento domiciliario, 5 nuevos recuperados, 67, 213 casos confirmados, misma situación que ayer. Entonces hoy no tenemos resultados, no tenemos ningún positivo, por suerte. Lo decía Julio Mazzoleni, esto está ya confirmado. Ayer lo que hubo un súbito. Entonces, lo del Banco Atlas, estimado amigo, es muy interesante, realmente te facilita la vida. Y personal tiene un mega plan ilimitado con 50% de descuento por 18 meses. ¿Escuchaste bien lo que te dije? 50% de descuento durante 18 meses. Son 8 gigas, llamadas ilimitadas por 80.000 guaraníes y además podés canjear 2 gigas con saldo que recibís. 2 gigas podés canjear con saldo que recibís. Así te podés quedar conectado verdaderamente con personal. Rodolfo Friedman, ministro de Agricultura. Hola Rodolfo, ¿cómo te va? Hola Enrique, muy buenas noches para vos, tus compañeros y a toda la audiencia. Gusto verte después de tanto tiempo, Che, ¿cómo estás? Yo le estoy escuchando bajo al ministro, pero ¿me puedes arreglar eso, por favor? Dale. Ahí me escuchás mejor, Enrique. No es problema tuyo, Rodolfo, es acá, mi retorno es lo que está abajo contigo, ya me van a arreglar. Rodolfo, te estamos molestando porque nos preocupó mucho un dato que nos dio ayer Manuel Ferreira, en el sentido de que la situación crediticia está en un cierto nivel comprometiendo la cosecha del año que viene. ¿Vos qué estás manejando sobre esa información? A ver, sí, sobre los medianos y grandes productores. Primero, Enrique, hay que recordar que el Banco Central, en una de las tantas resoluciones que dictó en los últimos 30 días, nuevamente saca un apartado donde la refinanciación, o sea, autoriza a los bancos nuevamente a refinanciar la cuenta o la cuota pendiente. Era si mal no recuerdo, la última cuota pendiente de ya una refinanciación que se dio allá por el 2016 o 2017 más o menos, que el año pasado no se pudo honrar por la sequía que hubo, y sí, este año se iba a honrar, y eso está nuevamente vuelto a refinanciar. Yo entiendo la preocupación de Manuel y del sector. De hecho, estamos hablando permanentemente con la UGP, con la APS, con todos los gremios que nuclean a los productores medianos y grandes. No veo tan negativo. O sea, para mí ese es un escenario ya muy negativo, extremo, de que no se pueda iniciar la zafra del corriente año, o sea, la siembra del corriente año. Sí existen quejas, yo tengo que reconocer, de suba de tasas en la refinanciación, con la inyección de nuevos créditos, ustedes habrán escuchado permanentemente, pero no veo como un problema, digamos, que real que se pueda suscitar, ¿verdad? Claro, es posible, pero... Sí, Rodolfo, una cosita nomás que quiero agregar a tu razonamiento, ¿verdad? Lo que Manuel nomás señala es que tenemos dos convergencias negativas, si cabe la expresión,
que son las siguientes. Una, que sería una caída internacional de la demanda y por tanto una degradación de los precios, que hay que compensar con volumen. Primera cuestión. Y la segunda cuestión, efectivamente, es eventualmente una caída de nuestra productividad por este tipo de problemas. Y él explicaba anoche que si estas dos curvas, digamos, convergen, nosotros vamos a tener un agravante del problema económico ya generado por la pandemia, porque no vamos a poder sostener, digamos, el volumen monetario que genera el sector agropecuario. Y por eso él estaba muy preocupado por el tema Sí. de que se solucione el tema de los créditos. Y ahora vos me acabas de dar un dato que a mí un poquito me dice, me está sonando. No arreglaron, o sea, perdón, los bancos no arreglaron las tasas de interés todavía para este sector, Rodolfo. ¿Cómo lo que es el tema? No, a ver, lo que dice Manuel es cierto, ¿verdad? Ese es un escenario que ojalá nunca llegue, ¿verdad? Sí, sería catastrófico. Nosotros creemos que no vamos a llegar a eso, ¿verdad? Que se junten estas dos variantes que pueden ser desastrosas para el campo y para el país. Pero también hay que ser realistas de que todo esto es nuevo. O sea, nadie pensaba que el petróleo iba a cotizar en negativo hace unos días. O sea, hay una incertidumbre en todo el mundo, ¿verdad? La lógica nos dice que se tiene que seguir consumiendo alimentos, ¿verdad? Pero puede pasar, no puedo descartar. Hoy no está ocurriendo, hoy hay una baja de los precios. Este tema del petróleo obviamente pateó hacia abajo todos los commodities, pero es muy variable, se van recuperando, en semanas caen, se recuperan. Tenemos ya la mercadería, digamos, el stock ya está, ya terminó la cosecha, así que podemos ganar menos, podemos empatar, pero ya no ocurrió la caída estrepitosa que podía haber ocurrido por esta pandemia, así que pasamos, digamos, ya esta cosecha que ha culminado. Y la siembra está bien encaminada, Enrique. El tema de los bancos, sí, yo recibí notas oficiales de varios gremios, donde primero, en las primeras semanas, bueno, la preocupación y la necesidad de la refinanciación en muchos casos, no solamente la refinanciación, sino también la de nuevos créditos, porque tienen que sostener. Una cosa es que te refinancie para no pagarle al banco, pero vos tenés que pagar tu maquinista, tenés que pagar tu proveedor, o sea, tenés que sostener tu infraestructura. No estás vendiendo, tenés precios bajos en este momento, tenés que seguir sosteniendo. Y la renovación de los créditos, en muchos casos, a mí me consta personalmente, porque vi los documentos donde clientes que le llaman AAA, de una solvencia muy importante, por la incertidumbre, renegocian a 3, 4 puntos más de lo que le venían cobrando, ¿verdad? Y eso en el campo, para el sector agrícola, donde hay que hilar muy fino, donde los costos están ahí, no como el comercio, digamos, que tiene un margen mayor de maniobra, le golpea bastante. Claro, y ese 3, 4 puntos más, eso, Rodolfo, no te pregunto como, yo sé que eventualmente vos vas a ser solamente un intermediario gestor en ese tema, pero digo nomás, ¿no te parece que el Banco Central tiene que establecer algún tipo de normativa de emergencia que le diga a los bancos, bueno, señores, aquí tenemos que trabajar sobre otras bases? Yo estoy totalmente de acuerdo con José Cantero que no hay que controlar las tasas, eso yo no estoy sugiriendo eso, sino llegar a acuerdos de consenso entre los sectores para ir reduciendo el costo de la operación, porque efectivamente hoy no sé quién te puede mostrar solvencia con respecto a operaciones que pueden estar pendientes, porque todo está muy incierto, ¿verdad? Entonces esa no puede ser una variable. A eso nomás lo que yo quiero llegar. Totalmente coincido, Enrique, contigo. Pero esa incertidumbre, yo también me pongo en el lugar de los bancos, ¿verdad? O sea, ellos cuidan o deben de cuidar el dinero de los ahorristas, ¿verdad? Por eso que el Estado está sacando estas herramientas extra, digamos, que le va a permitir la garantía contra los créditos otorgados a los bancos, el fondo de garantía, que va a darle una mayor seguridad, ¿verdad? Previsibilidad es muy difícil porque el mundo y no sabemos qué va a ocurrir, pero va a tener una garantía mucho más fuerte el banco
y entiendo que con eso, por lo que se conversó, se estarían, digamos, quedando en las líneas normales los intereses, ¿verdad? Claro, porque... Hablo de los volúmenes grandes, ¿verdad? No, claro, Obviamente, en volúmenes menores, claro que el riesgo es mayor, eso lo entendemos, ¿verdad? Así que van a tener que tener seguramente algún interés un poco más alto por lo que está ocurriendo, ¿verdad? Ahí nomás, Rodolfo, última sobre este tema, porque tengo otra cuestión que quiero plantearte, pero sobre este tema, es que el concepto que yo tengo sobre el FOGAPI y sus derivados que eventualmente van a trabajar sobre sectores más puntuales, es que justamente la garantía del Estado se establece con el objeto de que se saque riesgo, porque digamos, si vos le decís a un banquero hoy normal, papá, tenés que hacer una operación con un tipo cuyo negocio quedó en cero y cuya perspectiva de negocio es cero para el año que viene, realmente el banco te va a decir con justa razón, por lo que acabas de decir, que es plata de los ahorristas, chico, andate, no me vengas acá. Vos, o sea, no me sos una persona... y es legítimo, yo no estoy haciendo juicio de valor, porque así operan los bancos no operan con su plata, operan con la plata de terceros. Entonces tienen esa responsabilidad de cuidar. Pero justamente para eliminar ese riesgo, y esta es la palabra que yo quiero usar, Rodolfo, aquí, para entender un poco el plano de ustedes, del gobierno, te digo, eliminar ese riesgo, para eso es el FOGAPI, para eso es la garantía pública, porque si no, ¿cuál sería el objeto? Si el banco va a poder seguir cobrando una tasa de interés derivada de su legítimo riesgo de operaciones. Sí, entiendo, Enrique, entiendo tu posición. Y de hecho, ese fondo que se va a ir incrementando, también hay que aclarar, Enrique, que son para nuevos créditos. O sea, ese fondo no es para refinanciación, si son para nuevos créditos, o sea, dinero que tiene que inyectarse en el mercado para el día después, le decimos nosotros, empezar a recuperar de a poco la economía. De hecho, creo que no tengo acá el número exacto, Enrique, pero la tasa es de un dígito y van a ser créditos bastante blandos, ¿verdad? Eso sí van a ser créditos bastante blandos. Yo te decía sobre la refinanciación, donde hay una variación de los puntos, pero esta operación, 200 y algo millones de dólares, creo que el número total, va a estar alrededor de los un dígito, ¿verdad? Y eso sí es una tasa bastante razonable, entendiendo toda la inseguridad o lo poco previsible que está el mundo, ¿verdad? Claro. El otro tema que quería consultar contigo, Rodolfo, es el tema de la parte... Y el dato, te voy a contar primero. El dato que voy a usar ahora en esta pregunta lo dio aquí Liz Kramer, ¿verdad? Porque ella nos presentó una curva de operaciones que creo que ustedes también están manejando en agricultura, en el cual el sector tuyo, es decir, agricultura y ganadería, más agricultura que ganadería, es el que puede mantener una tasa razonable de actividad ahora, incluso ahora. Entonces mi pregunta sobre el tema es, bueno, estos datos del LIS que eran una referencia, porque era una curva referencial internacional, digamos, efectivamente se está concretando en nuestro país y efectivamente es uno de los sectores que está funcionando con relativa normalidad, ¿o hay algún elemento que tenemos que poner como diferencial? No, está funcionando con relativa normalidad, Enrique, y va a funcionar no solamente en forma normal, sino mucho más acelerada a partir del mes de mayo. O sea, los planes que teníamos dentro de un crecimiento de lo que sea autoconsumo, de lo que sea renta, estamos achicando esos plazos para darle una mayor celeridad a este año. O sea, y no veo un inconveniente porque después del cierre absoluto que tuvimos, o sea, ¿cómo le llaman? La distancia social que hay que mantener, o sea, no es un problema en el campo, si bien mucha gente, pero un espacio bastante importante, así que vamos a acelerar más. Desde mayo vamos a tener un ritmo mucho más acelerado. De hecho, ahora la siembra de trigo se inició por un tema de sequía, están esperando una siguiente lluvia para entrar con todo, el reporte que nos pasó la UGP, y estoy seguro que parte de la recuperación va a venir del sector agrícola. El sector ganadero
Me adelanto a decirte que estamos pasando un momento complicado porque un tema sencillo, o sea, hoy el turismo se quedó en cero en el mundo, o sea, los hoteles están cerrados en un porcentaje altísimo, entonces el consumo de la carne premium, de los cortes premium en el mundo se redució totalmente y eso hace automáticamente que se reduzca todo el mercado, bajen los precios al ganado y ahí tenemos una complicación importante, Enrique. Ese es un sector que Sí. hay que ver el día después para ver cómo encaramos, ¿verdad? Pero hoy estamos pasando una situación complicada. No, sí, me habían explicado el tema cárnico y sobre todo me dijeron que el ganadero propiamente está como que más golpeado todavía que el frigorífico, justamente porque hay una depreciación de demanda. Pero digamos que al ganadero le apretaron mucho más o le aprieta mucho más la situación que al frigorífico. Pero mi punto nomás era señalar que, bueno, sobre tu cartera viene la responsabilidad central de mantener un nivel de actividad tal que podamos mantener abastecimiento y compañía. Eso es fundamental, pero digamos, si vos tenías, por decirte, 10% de la responsabilidad en enero, ahora tenés mucho más en términos de lo que el país necesita para reactivarse. Rodolfo, no hay margen para equivocarse, es lo que te quiero decir. Así mismo, Enrique, no hay margen para equivocarse y hay que triplicar los esfuerzos. De hecho, ya lo hablamos en el MAC, consensuamos un plan de acción, por eso te decía que vamos a acelerar los tiempos desde mayo y estamos muy contentos en el sentido de que esto fue consensuado con todos los gremios, o sea, los gremios de la producción, la agricultura familiar campesina, todos participaron de alguna manera en el programa macro y bueno, ya la ejecución depende o carga sobre nuestros hombros y vamos a asumir esa responsabilidad, Enrique, y estoy seguro que vamos a salir bien este año. Rodolfo, cambio de tema totalmente y última pregunta y muchísimas gracias por tu atención. Se publicó hace un rato tu declaración jurada por disposición judicial, la tuya y la de todos los encargados de operaciones de la pandemia. Dice que vos tenés unos ingresos muy elevados, bien, todo eso yo no discuto, pero ¿por qué no pagabas IRP? O sea, ¿hay alguna razón que puede explicar por qué no hay en esa declaración una declaración de IRP? Sí, Enrique. Primero, decirte que yo estoy contento por la publicación de las declaraciones juradas. De hecho, en el Senado había acompañado esa postura. Creo que no solamente los que manejan o pasa por su administración los 1.600 millones de dólares, sino todos. Deberíamos de rendir y de publicar nuestras declaraciones juradas. Con respecto al IRP, sí que yo soy aportante del IRP. Hace 2 años que aporto al IRP, en la SEP está mi pago de impuesto anual. No está en mi declaración jurada, no lo actualicé la última vez, pero yo soy aportante. De hecho, en plena crisis, fui uno de los que se acercó a pagar los dividendos de mis utilidades personales del año pasado. Yo soy aportante, Enrique. No, correcto, pero convengamos, no te quiero armar ninguna cuestión sobre eso, porque te juro que para mí es una cuestión accesoria, pero sí hay que aclarar, ¿verdad? No, sí hay que aclarar por lo que estábamos hablando antes, porque no hay margen de error, Rodolfo. Entonces, mi punto nomás es, convengamos que es un error que no esté en tu declaración jurada el pago del IRP, ¿verdad? O sea, lo que digo es llamar a tu contador y darle una KPT, boludo, porque ¿cómo no va a tener eso? Totalmente, Enrique. La verdad que hoy cuando se publicó, después viendo un poco las redes sociales, vi que había un cuestionamiento con respecto a eso, pero sí, es así, no han incluido dentro de los egresos de la declaración jurada, pero yo soy aportante, así que de hecho mañana lo voy a publicar, mis pagos de impuestos personales de los últimos 2 años, Enrique. Bueno. Sería también bueno, y yo voy a aportar un dato, Enrique, ¿verdad? Sería bueno también los que de alguna manera estamos en la administración pública, no desde que asumimos en este gobierno o el parlamento o un ministerio o una secretaría, sino antes, ¿verdad? También publicar la declaración jurada.
Mi declaración jurada tuvo una variación de más o menos 10% con respecto al 2013 cuando asumí el cargo de gobernador, Enrique. Que también la voy a publicar para que se tenga bien claro. Rodolfo, nada, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo. ¿Cuánto estás pagando de impuestos? ¿Cuánto es tu IRP? Mi IRP de este año pagué 125 millones. Hijo de... Bueno, fuerza, gracias Rodolfo. Porque y te voy a explicar, Enrique. Sí. Porque el año 2019, el 2018, no recibí los dividendos que tenía que recibir, se despidieron y recibí en el año 2019. Entonces se aumentó mi patrimonio en el mes de mayo del 2020, o sea, mi pago de impuestos, ¿verdad? No me dividieron por año, digamos. Y así que me castigaron en el 2019 y lo pagué ahora en el 2020, hace unas semanas. Correcto. Abrazo, Rodolfo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estos datos que nos estás brindando, sobre todo por la primera parte. En serio, un abrazo. Gracias, Enrique, a la orden de siempre. Dale. Rodolfo Friedman, ministro de Agricultura. Acá, estimado amigo, voy a dos cositas para redondear esta conversación que acabamos de tener. Dos variables que tenemos que tener a la vista nosotros, y la primera es la reconstrucción. Esto es común en todo el mundo, o sea, no es un problema que nos está pasando a nosotros solos, pero a nosotros solo nos concierne arreglar lo nuestro. En consecuencia, como referencia a lo que pasa en el mundo, pero chicos, acá tenemos que arreglar nosotros. Entonces, primer ítem, la reconstrucción. Nuestro aparato económico, estimado mío, tiene algunos pilares que son fundamentales. Uno de ellos, el sector agropecuario, categóricamente, y yo diría el principal. No es que diría, es el principal, bueno, el energético. Entonces, tenemos una ventaja bastante notable con respecto a otras sociedades, y es que de los pilares fundamentales del aparato económico paraguayo, el aparato productivo, el sector energético está funcionando plenamente, las binacionales. Y el sector agropecuario, estimado amigo, es... aunque hay gente golpeada, el que está trabajando a pleno todavía. Y por tanto, eso tiene que ser potenciado al máximo. Porque sobre esos dos sectores tenemos que articular la recuperación de los demás. Porque estos son los que están funcionales totalmente. En consecuencia, estimado amigo, no podemos arriesgar ni un milímetro el potencial de estos dos sectores, porque si los arriesgamos, estamos arriesgando la reconstrucción toda entera. Por eso es, y esta es una opinión mía personal, estimado amigo, pero la voy a decir porque me parece que es de señalar. Por eso es no solo absurdo desde el punto de vista económico, estimado amigo, es suicida la pretensión de generar sobre sectores que tienen que motorizar la recuperación más carga. No es absurdo, es suicida. Suicida es. Esas rentas de las que están hablando los que están proponiendo estos nuevos impuestos para el sector agropecuario, estimado amigo, están solamente en sus cabezas, porque esas rentas no existen más. Existían y las podemos discutir, pero ahora el escenario es otro. En consecuencia, decirle a los sectores que tienen la posibilidad de motorizar el desarrollo, te voy a joder un poco más, para que es simplemente no entender lo que está pasando. No solo eso, es no haber leído nada de cómo los países salen de las crisis. Y yo, sinceramente, ahora reclamo que la gente que está recomendando medidas tenga lectura, estimado amigo, tenga lectura, tenga base para poder opinar sobre los temas y que no digan disparates. Porque yo le puedo admitir, estimados amigos, a un chiquito de 17 años que se quiera hacer el líder político en su colegio, que me diga que hay que controlar los precios y que hay que poner impuestos sobre la soja. Porque el chiquito de 17 años, chico, no tiene el nivel de lectura todavía, ni tiene el nivel de visión que hay que tener. Pero un viejo que es líder político, que me venga a decir esto sin datos,
No, eso no. Acá tenemos que ser serios, ya a esta altura. O sea, no tenemos margen para no ser serios. ¿Entendés? Y en consecuencia, perdón por toda esta perorata, pero a donde quiero llegar es, no hay, estimados amigos, que retasear el soporte público para que el sistema financiero se encuentre cómodo, ofreciendo a este sector lo que este sector necesita. Y termino con una cosa que ya dijo Rodolfo, pero quiero como a título de síntesis. El banco, estimado mío, no tiene plata el banquero no es el dueño de la plata. El banquero tiene tu plata. Y, por tanto, tiene una responsabilidad gigante y es que tu plata no se pierda. Y, por tanto, tiene que pedir las garantías. Y, por riesgo, tiene que establecer los intereses. Lo que estamos diciendo acá es que eso ahora tiene que ser absorbido y reemplazado por el Estado. Eso es lo que estamos diciendo. Que el riesgo lo tiene que asumir el Estado y la garantía. ¿Para qué? Para que el banquero, con tu plata, le pueda decir al productor, tomá, vamos a irnos, vamos para adelante. ¿Entendés? Para eso es. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con cómo se implementa el FOGAPI y sus derivados, o sea, todo el reparto del Fondo de Garantías del Paraguay, para que esa garantía signifique baja de la tasa de interés. ¿Entendés? Héctor Cristaldo, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿me escuchás? Mamá querida santa. Eso yo creo que es porque tiene un retorno muy alto. Para mí que está con su tele prendida él. ¿Le podés avisar eso, Pedro? Porque él tiene que apagar la tele, porque si no va a salir con el eco. Bueno, eso es lo que me parece a mí que tenemos que tener muy claro los paraguayos, estimados amigos. Porque si estos sectores se dinamizan, vamos a poner un plazo de 8 meses, un año. Si estos sectores se dinamizan, empiezan a funcionar como motores. Tenemos otro tercer pilar que va a tener que tener un rol muy importante y es el Estado, obras públicas. Pero lo vamos a enseguida. Héctor, ¿me escuchás, Héctor? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir contigo. No, al contrario. Héctor, estábamos hablando recién con el ministro de Agricultura y Ganadería y le planteé yo el tema que me había contado ayer Manuel Ferreira sobre el problema financiero, digamos, para la siembra del año que viene y eventualmente la producción. ¿Puedes detallarnos un poquito más qué les preocupa a ustedes? Bueno, entendemos las circunstancias en que estamos pasando. Es inédita, hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad, pero el campo tiene sus tiempos y tiene sus momentos. Hay un momento para sembrar, cuidar y cosechar, cada cosa en su época, y lo que nos hace en su momento se pierde el año. Es así nomás en la agricultura, en la agropecuaria en general. Entonces, nosotros hemos culminado una muy buena cosecha desde el punto de vista productivo. Tuvimos muy buena producción. Comercialmente, un año complicado por la caída de los precios con este escenario de los mercados internacionales, y no se cumple lo que se proyectó, pero estamos como para enfrentar todos los compromisos que se generaron. Se van a pagar todas las deudas, inclusive las que se arrastraron de la refinanciación del año pasado, y se necesitan nuevos recursos para la siembra que se hace en septiembre. Pero esa siembra de septiembre empieza a mover la logística a partir de mayo, junio. Se tiene que disponer el dinero para comprar las cosas que tienen que venir de lejos. El río está bajo. Un viaje que duraba una semana, ahora dura 12 días. Todo se atrasa, y si las reglas del juego y los desembolsos para la reposición y la provisión de insumos no tenemos clara, puede haber un desfasaje y no llegar a tiempo. Entonces, si la financiación no fluye,
que no está corriendo, está todo paralizado, podemos tener complicaciones para tener insumos en tiempo y forma para la próxima campaña, y eso compromete el resultado económico del 2021. Ahora, dos cositas ahí, Héctor. Primero, esta última que acabas de señalar. Pero a mí me extraña porque Rodolfo nos acaba de decir hace un ratito que hay reuniones multisectoriales donde están ustedes y que aparentemente hay un marco de acuerdo para hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Lo que no estoy entendiendo es por qué, si hay todo eso, no se está haciendo. En la parte del gobierno, nosotros vemos muy buena predisposición, tienen sus tiempos, están tomando las medidas, algunas suficientes, otras no, tal vez, pero faltaría algún ajuste. Lo que no vemos es la predisposición de los bancos de avanzar. Entendemos la parálisis que hay, pero los tiempos corren. Inclusive acá estamos hablando con la SOBAN, hay buena predisposición de ellos, pero cuando la gente allá en el Paraguay real, en el campo, llega a un banco y encuentra que no hay nada. Entonces, o hay una falla de comunicación, o hay alguna cosa no está funcionando y no es buena ese tipo de señal, no es bueno que se esté dando, porque estamos hablando también de empresas que tienen que programarse, porque lo que llega después hay que distribuir en toda la geografía del Paraguay para la siembra. Entonces necesitamos que se empiece a dinamizar ese sector, que se den señales de cuáles van a ser las líneas de trabajo. En ese sentido es la preocupación, Enrique. Claro, ahora ahí nomás, Héctor, perdón que insista un poquito, porque es la misma cosa que estamos hablando con el tema del Banco Nacional de Fomento y del IPS, ¿verdad? Es la bajada entre el concepto que se realizó en el gabinete al piso y ahí nos fuimos al mazo. Ahora, vos me estás diciendo que eso también está ocurriendo en el sector bancario. Eso sí me preocupa porque el sector bancario es privado. Y ocurre, Enrique, porque no sé si la comunicación es tan fluida, el que está allá lejos, qué sé yo, en Nueva Esperanza, Canindeyú. Y bueno, el gerente todavía a lo mejor no le llegó el libreto o no está, y las cosas no fluyen, la gente llama, nosotros estamos permanentemente bombardeados por nuestra gente del interior preguntando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a ver? ¿Cómo va a ser? Y no está fácil porque todo es muy cambiante. Claro, o sea, a ver, vos si pudieras, porque vamos a hablar enseguida con Raúl Vera, abogado, y lo que te quiero preguntar para trasladarle después la pregunta a él, o sea, vos me dirías, Héctor, que aquí lo que hay es un problema de bajada de línea entre la dirección bancaria y la base bancaria. O por lo menos todavía no se puso en on el tema. Todavía no se dio el comando para arrancar. No sé, supongo estarán haciendo su estudio, evaluando. Pero somos dos actividades que no fueron cerradas. Disminuimos nuestras tareas, pero ellos siguieron trabajando, excepto esa semana más crítica de Semana Santa, y nosotros también seguimos trabajando con todas las precauciones, con menos ritmo, todo lo que quiera, pero son dos actividades que no pararon. Tal vez tengamos que ajustar los ritmos, pero necesitamos claridad con relación al financiamiento de la próxima campaña, y hasta ahora solo hay confusión. Bueno, yo una cosita nomás que quiero agregar ahí, Héctor, y después tengo otra pregunta, que es la segunda que te iba a plantear, ¿verdad? Pero sobre este tema me recontra dejas con la boca abierta, porque te juro, yo esperaba que me digas cualquier cosa, menos que me digas que no llega la línea o sea, de la dirección a la base, porque eso sería realmente... Entonces te planteo la pregunta nomás. Y en esas reuniones que ustedes tienen ahora multisectorial que nos estaba contando Rodolfo Friedman, donde están todos ustedes y los bancos también, no hay una notificación formal, chicos, tenemos un problema de bajada de línea, pregunto. Mira, lo que nosotros estamos transmitiendo muchas veces es lo que nos llega del campo. Acá es un escenario, hay predisposición y también hay cosas que ajustar y hay algunas incógnitas todavía no develadas. Supongo que eso también genera una parálisis. Pero los tiempos corren,
y en el campo no podemos perder el año porque perdemos realmente el año. Claro. Sería una pena no tener las herramientas, los insumos necesarios para hacer el trabajo teniendo la 1000%, capacidad, la inversión y la maquinaria lista. 1000% de acuerdo, Héctor. Nomás lo que yo digo es, estás en una reunión donde está sentado el ministro, está sentado el presidente Azobán, está sentado vos y está sentado, qué sé yo, quién más, ¿verdad? Y decir, che, acá me llega de mis bases que no está articulándose. Entonces el banquero eventualmente te dice, no, lo que pasa es que todavía no tenemos ajustado el tema del FOGAPI o de sus derivados. Y entonces ahí mismo se arregla, bueno, ¿qué es lo que falta del FOGAPI? Y vamos a meter. La pérdida de tiempo es lo que no me estoy explicando. Lo que pasa, Enrique, también tenés que entender que en épocas normales nuestras instituciones tienen su ritmo, que no son el ritmo de el día a día de la gente. Y ahora en emergencia esa brecha es mayor. Más grande, correcto. Pues la otra pregunta que quería formularte, Héctor, que tiene que ver, es relativa obviamente al asunto, pero China pues ahora publica que ellos están haciendo una previsión catastrófica de caída de su Producto Interior Bruto después de 40 años, casi 7%. Pregunto si esto no es un impacto realmente muy negativo sobre los precios de nuestros commodities. Porque yo tengo entendido, y no quiero hablar del sistema por el cual llega, pero tengo entendido que la demanda china es la generadora de nuestra oferta. Bueno, nosotros estamos en un mundo sui generis, hablando de soja, ¿verdad? Sí. El 67% del mercado mundial es China. Nosotros a China no le vendemos directamente un grano. Nosotros trabajamos con el 33% del mercado, entonces tenemos esa, entre comillas, ventaja cuando los impactos directos no nos llegan, pero los indirectos sí, porque el que le vendía a ese 67% del mercado, si ese mercado de China deja o disminuye su compra, como pasó con el coronavirus, el resto de esa oferta se vuelca al 33% y tenemos que pelearnos todo por ese mercado y eso hace bajar el precio, que es lo que estamos viendo. No solo en soja, en el sésamo pasó. Nosotros le vendíamos a Japón, no le vendemos a China y el mejor precio tenía Japón. Pero cuando China dejó de comprar, la gente que ya mandó para venderla a China se fue a ofrecer a Japón más barato y ahí se viene la desinflada del precio. Ese efecto está latente. Qué bárbaro, qué complicado que es. Bueno. Es dominó, efecto dominó en todos lados. No. Entonces es difícil hacer una proyección. Hoy cuando me piden proyecciones yo les digo, todo lo que te puedo decir es antes coronavirus. Todo lo que esa es la lógica antes del coronavirus. Después del coronavirus vamos a construir una nueva lógica y vamos a ver nuestras proyecciones, cuán sostenibles son y cuán confiables. Así mismo. Héctor, muchísimas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo sobre todo, gracias por esclarecernos. Héctor Cristaldo de la Unión de Gremios de la Producción. Acuérdense que renunció Patricia Zamudio, expresidenta ya de Petropar, por el escándalo de las compras de salud, y nosotros nos vamos a la pausa.